bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde vamos a hablar pues de las elecciones, ni más ni menos que la segunda vuelta que acaba de suceder. Ayer tenemos los resultados, contrario al Perú, que creo que todavía no los tienen, y bueno, tenemos los resultados, pero obviamente todavía igual hay algo de suspenso, porque como ya sabemos, la campaña de Cepeda pide un escrutinio para tener la certeza pues de que sí gana o gana las elecciones el señor Abelardo de la Espriella. Este escrutinio, no sé cuántos días demorará, no sé, pero bueno, demorará unos días, pero realmente los chances de que esto prospere son absolutamente, o sea, de que haya un cambio son absolutamente ínfimos, porque ya lo hemos dicho, lo he dicho en trinos, las diferencias, ¿cómo se llama? Las demandas que hay contra la registraduría cuando prosperan es para corporaciones colegiadas, para Cámara en particular. ¿Por qué razón? Pues porque el escrutinio es decir, la forma de contar los votos particularmente para Cámara, donde hay muchas circunscripciones, donde hay voto uninominal, voto por lista, distintos tipos de voto, complica el trabajo de los jurados y por lo tanto ahí hay errores, y ha habido errores, y casi siempre hay errores. Cada vez hay menos, pero hay errores. Mientras que en una elección presidencial, y menos en una elección presidencial de segunda vuelta con solamente dos candidatos, ahí sí que no hay prácticamente, pues es muy difícil cometer errores. Puede haber, pero y fraude, en fin, fraude no tendría que concertarse realmente mucho, varias personas para cometerlo. Entonces es muy improbable que esta elección cambie. Yo creo que hay que dar por sentado que el señor Abelardo de la Espriella ha ganado con casi el 50% de los votos y Iván Cepeda tiene prácticamente el 49% de los votos, un 1% de diferencia, con una participación muy buena, una pues realmente buena con respecto a lo que es la participación en Colombia, puesto que llegó al 63%. Y bien, bueno, eso es como el contexto de lo que los datos, digamos, en crudo. Ahora vamos a hablar de vamos a hacer algunos balances. Hay que quizás hacer un balance de lo que fue, o sea, o más bien tratar de entender por qué Cepeda, que estuvo a punto y que finalmente viene de heredar de alguna forma el poder del gobierno Petro, en el sentido en que igual le ayudaron mucho en la campaña, pues igual perdió. Y en cambio una especie de aparecido, como es el señor Abelardo de la Espriella, pues logró ganar. Entonces, lo primero quizás sería hablar de la derrota de Cepeda, de algunas razones de por qué perdió Cepeda. Luego sí quiero abordar un tema que es, bueno, qué va a pasar con la izquierda, qué vamos a hacer, cómo podemos también hacer el balance de Petro. Y también, si tenemos tiempo, luego podríamos hablar de la derecha, la nueva derecha que se anuncia con Abelardo de la Espriella, de qué se trata todo esto, cómo podemos caracterizar la que se avecina. Entonces, empecemos con lo de Iván Cepeda. Hay un dato que ha, circulado mucho. Ya conocemos varios el contexto de la votación, donde él obtiene los máximos y tales, pero hay un dato que es muy interesante, y es que Cepeda realmente no sacó lo que se esperaba en Bogotá. No sacó lo que se esperaba que hubiera debido tener en Bogotá. Entonces, ese es como un primer tema. ¿Qué pasó con la votación de Cepeda en Bogotá? Invito pues a Isabel, y por cierto a los demás les voy pidiendo que vayan dejando comentarios, preguntas, y luego más adelante damos la palabra. Pero primero digamos a Isabel, que ya tiene algunas cosas que apuntar sobre esto. Sí, muchas gracias, Olga. Antes solo una pequeña precisión, y es que no es que Cepeda haya pedido un escrutinio, sino, pero el escrutinio siempre se hace, sino que dijo que esperaba a el escrutinio, que es el proceso oficial para declarar ganador, y pues que tenían ahí unas reclamaciones, pero no ha impugnado el resultado ni lo ha puesto en duda, sino que simplemente está diciendo que por lo estrecho del resultado prefieren esperar y no el preconteo, que no es oficial. Pero bueno, pasando a eso, sí es verdad. Lo primero que hay que señalar es que quizás al final del día una de las cosas más interesantes
de estas elecciones, desde un punto de vista del análisis, son las similitudes con como con la estructura del voto de hace 4 años, y que hay ya unas tendencias o una estructura que se ha fragmentado mucho en términos de clases sociales, no solo de regiones, y que eso es una novedad histórica, por lo menos frente a lo que había sido la política de los partidos tradicionales, pero que finalmente lo que decidió las elecciones fueron algunos cambios que hubieran sido marginales, pero pues en una elección tan reñida cambiaron el panorama. Recordemos que hace 4 años ganó Petro por un poco más de 2 puntos porcentuales, y en pues la perdió el mismo sector político con un poco menos de casi un punto porcentual, un poquito menos de un punto porcentual, pero que hubo un significativo aumento en la participación, que se repartió, o sea, los dos sectores recogieron unos votos, de estos votos nuevos, pues se repartieron de manera más o menos proporcional, un poco más hacia el lado de la derecha. ¿Qué pasó en Bogotá? En Bogotá tal vez fue prácticamente el único sitio en donde no solamente retrocedió en términos porcentuales, sino perdió votos en términos absolutos. Y esa es la pregunta que se hacía muchos: ¿qué pasó? Y pues los perdió, y esos votos se fueron a una ultraderecha que parece de alguna manera extraña a la tradición de Bogotá, que tendemos a percibirla como un sitio, digamos, amigable con los proyectos progresistas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Una de las cosas, pues hay un tema que tiene que ver con esta segmentación de clase y con qué pasa con la clase media. Y lo otro es que hay que recordar que también ese sector de clase media había sido hace 8 años, y en cierta manera también hace 4, si ponemos que Rodolfo Hernández de alguna manera representaba también un voto pues más de clase media, un voto que no era ni petrista ni antipetrista, por ponerlo de alguna manera, había sido la base del proyecto político de lo que llamamos el centro, ¿sí? Y ahí yo creo que hay en parte una responsabilidad del centro de no haber logrado sostener esa base política, que también hay que mirar qué pasó, pero también hay unas responsabilidades de Petro. Segundo interrumpo, Isabel, o sea que ese sector que no le votó a Cepeda esta vez, le había votado, si estoy entendiendo bien, al centro, es decir, a Fajardo o a Claudia López en elecciones anteriores. ¿Eso fue lo que pasó? Sí, específicamente en el 2018, recordemos que Fajardo, con la fórmula de Claudia, lo ganaron en Bogotá, y fue su victoria más importante, y ganaron sobre todo en estos sectores. Es decir, estos sectores han sido siempre un poco esquivos a Petro. Cuando decimos estos sectores, ¿cuáles son? Los sectores de clase media emergente, digamos estrato 3, 4, y lo que no es ni el sur profundo ni el norte profundo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que el norte está desde el 2018 muy cementado hacia la derecha, y los barrios, digamos, de estratos 1, 2, son una base social muy fuerte de Petro. Y todo esto que, digamos, que Kennedy, Tunjuelito, Engativá, toda esta zona, pues muy importante como base social y política del centro. Y ahí es donde perdió mucha competitividad Petro. Creo que también Petro, hay que pensar Cepeda o Petro, perdón.
Sí, bueno, Cepeda, pero uno percibe que tuvo mucho que ver el gobierno de Petro en la manera en que no logró conservar y más bien como que los ahuyentó y los ahuyentó hacia la derecha. ¿Sí? Yo creo que muchas actitudes de Petro en ese tipo de electorado de clase media generaron rechazo. Por ejemplo, esa manera, todo ese desgaste alrededor de la primera línea del metro, yo creo que generó como rabia con él. Él mismo, incluso la pelea política con Claudia López fue muy desgastante. Yo creo que ese es un sector, digamos que en Bogotá es donde más se siente por las características bogotanas. Además, recordemos que Bogotá es como este fiel de la balanza en esa distribución geográfica ya muy marcada entre una periferia que vota al pacto histórico y un voto del interior que vota más por proyectos más de derecha y además proyectos muy antipetristas, sobre todo en estas elecciones, y Bogotá como que define. Pero ese voto no es tan fácil, ese voto de clase media, no necesariamente las estrategias de Petro pues lo voy a decir de alguna manera como de la confrontación de clase y de la identificación de clase, pues no necesariamente logra moverlo de la misma manera que logra mover otros sectores. Y yo creo que ahí había sido interesante lo que pasó en el 2018 e incluso un poco en el 2022, que la alianza con estos sectores encabezados de alguna manera por Claudia y en un momento dado también por Mocus, en la segunda vuelta, le habían permitido ir construyendo una mayoría en Bogotá. Pero yo creo que fue un error como haber debilitado ese sector y haberse peleado, y además, pues, el estilo de Petro creo que también alienó. En general, pues en Bogotá es donde es más claro, pero creo que en otros sectores también, en otras ciudades, también esa clase media urbana emergente, pues creo que fue clave para la derrota de Petro. Es Que posible ahora. después del pacto único, pero que de alguna manera, digamos, del voto castigo a Petro. Es posible, pero también es cierto, es que ahí es donde viene la paradoja un poco del apoyo de Petro. Bueno, digamos que es posible que esa lectura sea la correcta. Yo creo que habría que hacer como más sociología electoral, yo insisto mucho con eso, entender quiénes son esos votantes, también ver otro factor que puede ser algo que haya pesado mucho, que son las iglesias, porque el señor Abelardo de la Espriella se alió, yo creo que su partido político, digamos, durante los primeros meses de su campaña se llamaba Iglesias, y pues en estos sectores urbanos, bueno, existen, mejor dicho, yo no sé cuántas iglesias hay registradas ahí creo que es el Ministerio del Interior, pero hay un montón, y otras que ni estarán registradas, sencillamente pues se apoya en esto y fuera de eso su estrategia de microredes y no sé qué, pero sin lugar a, pues habría que entender cómo jugaron esas dinámicas. No sé si lo del metro, que ya parece un poco antiguo, jugó o más bien la crisis de salud o la corrupción, pero el hecho es que sí son sectores que pueden ser más sensibles, digamos, a un discurso o a la política, en lo que está pasando en la política, mientras que otros sectores justamente como los del sur de la ciudad, que siguen siendo mayoritariamente, muy mayoritariamente fieles al voto petrista, que siguen votando Cepeda y tal, son sectores que por una identificación de clase siguen votando así, mientras que estos sectores de clase media, pues no, es decir, hacen un balance y finalmente terminan optando en efecto por un candidato pues que realmente pues no, está innovando totalmente. Habría que ver, ¿no? Cómo hizo él su campaña allí, cómo fue en el terreno la campaña en la pura Bogotá. Yo no conozco si hay alguien aquí que conozca cómo se hizo la campaña por parte del uno y del otro, y sobre todo de Cepeda. Sería muy interesante ver qué se hizo en el terreno directamente, en esos sectores. Pero pues me parece que es una idea bastante estimulante y lo cierto es que sí, puede costar la presidencia, cosas así, esa es una negligencia, digamos. Este es un factor. Otro factor al que yo apuntaría es el hecho de no haber, es decir, Cepeda no se acercó al centro rápido.
El centro asfixiado, porque el centro, con respecto a lo que era el 2018, pues hoy está realmente disminuido, muy disminuido, pero sin embargo, con unas elecciones tan apretadas resulta siendo quien termina decidiendo. O sea, antes de la primera vuelta yo le había escrito una columna diciendo que iba a votar por Claudia López, pero que le pedía desde ya a Iván Cepeda, que se sabía que iba a pasar a segunda vuelta, que conversara con el centro desde lo antes posible, y pues Cepeda se demoró mucho en conversar con el centro. Para mí ese fue un error muy grande que cometió Cepeda, de conversar con el centro solamente prácticamente 2 días antes pues de que se cierre la campaña entre las dos vueltas. Me parece que ahí como una cortedad, pienso, de visión, o quizás siguieron estando confiados, o yo no sé qué. Yo como estoy más acostumbrada, no más acostumbrada, pero digamos, sigo mucho la política francesa, y en Francia hay 2 vueltas, y en Francia cuando hay 2 vueltas, inmediatamente al día siguiente hubieran estado reunidos, hacen unos acuerdos y siguen, pues porque, y no solo para presidencial, aquí los alcaldes se eligen también con 2 vueltas. Y siempre hay acuerdos, pero no se esperan hasta la víspera para ver cómo en qué nos ponemos de acuerdo, sino que saben perfectamente a quién tienen que combatir, que hay un rival que es el que los une, y pues sencillamente pueden ganar. Y a mí sí me extrañó mucho, ¿no? Esa demora en hacer un acuerdo. Es como si, no sé, yo veía a Cepeda haciendo videos con los K-popers o qué sé yo, y decía, pero ¿a qué hora se va a poner pues a trabajar por este sector? Porque finalmente es posible que mucha de esa gente haya votado blanco, son como 400.000 votos que obviamente los necesitaba. Sí, hay otra cosa aquí a la que me quiero referir, ya más allá de los errores de Cepeda, un poco entender en qué escenario estamos, ¿no? Y aquí, a propósito de un comentario que hace David Martínez, que dice que tengo la impresión de que la crisis de los partidos tradicionales en las elecciones presidenciales es una idea manida. Ya en los 90 la crisis era más que evidente. Me parece que no hemos, y me incluyo, acabado de asimilar lo que ha pasado durante lo corrido de este siglo. Pero yo creo que la verdad es que sí hubo un cambio muy importante en el 2018 en términos del poder de los partidos tradicionales, que fue representado un poco por la derrota en ese momento muy sorprendente de Vargas Lleras. Y yo lo que vale la pena recordar, ya un poco el contenido histórico, es que aquí se habló mucho tiempo, y los tecnócratas sobre todo tenían una frase que era como, es que preferimos el clientelismo, y el clientelismo era realmente la estructura sobre la que se movilizaban los partidos tradicionales, preferimos el clientelismo al populismo. Preferimos, y ¿qué entendían por populismo? También es interesante ver que en otras partes o sea, y por qué creían que el clientelismo contenía el populismo. Pero una de las razones es que justamente la identidad y la segmentación del voto no se daba a través, o sea, no tenía un carácter tan de clase y tan reivindicaciones de ciertos sectores sociales, sino era una intermediación a través, digamos, de los caciques políticos, ¿sí? Y de un intercambio de favores. Entonces, esa presión social a la que le temían mucho los técnicos, porque pues temían que les descuadrara su macroeconomía, digamos, de alguna manera, pero también había un temor un poco a una representación y una presión mayor de los sectores sociales por mayor inclusión política, pues se contenía con el clientelismo. Y yo creo que eso, un poco el ascenso de Petro, viene a representar un cambio en esa forma de intermediar. ¿Sí? Esto se ve con las gráficas. Hay que decir que no nos estamos inventando nada, y hay que remitir, por ejemplo, al trabajo que hizo Jean Basset, que está en un sitio que se llama procesoselectorales.org. Jean Basset, que por cierto creo que se ha ido, no lo he vuelto a ver en esta red, pero él trabajó un poquito estos temas, es decir, cómo se dio por estrato en Bogotá el voto, y por ejemplo tiene un cuadro interesante en el 2006 y en el 2026, por estrato, en los 6 estratos,
cómo se distribuye el voto. Y ahí es muy claro cómo para los estratos, estrato 1 y 2, bueno, de hecho, digamos, en el 2006 la distribución era muy similar para todos los estratos. Es decir, que mayoritariamente votaban Uribe todos los estratos, incluso los estratos bajos. Es decir, que era un voto más bien anti-FARC, por así decirlo. Uribe realmente hizo política en Colombia gracias a las FARC. Necesitaba las FARC, hizo política, ganó varias veces, bien. Se acaban las FARC y él queda un poquito sin tema. Y mientras que en 2022, 2026, el estrato 1 y 2, o sea, hay una correlación, hay una relación muy, muy fuerte. Mientras más bajo el estrato, más voto por Petro o por Cepeda. Entonces, esa es solo para decir que no estamos hablando pues así como en el vacío, sino que hay algunos estudios que han trabajado eso que son, pues que son muy interesantes de ver justamente ese fenómeno que sí inauguró algo. Isabel sostiene que es algo nuevo, ¿no? Que lo inauguró Petro. O más que lo inauguró, digamos que el ascenso de Petro es parte de un proceso que se venía dando, yo creo. Y en parte, creo que la bandera de enfrentar a las FARC había impedido que eso ocurriera, porque ya de todas maneras los sistemas el mismo clientelismo se había agotado, yo creo. Entonces, en algún momento dado, esos sectores pues iban a surgir las reivindicaciones de esos sectores, y eso estaba contenido con el miedo a las FARC, o con la prioridad de confrontar a las FARC. Y yo creo que pues eso, realmente yo creo que el quiebre es el proceso de paz, pues la desmovilización de las FARC realmente. Y pues eso permitió que surgieran figuras que ya venían también tomando forma, todo lo que pasó, pues, la misma historia del polo, la misma historia de las figuras del verde. Yo creo que eso fue abriendo camino. También otros temas institucionales como, o sea, cambios que vinieron madurando en su significado político con los años, como la elección popular de alcaldes, que yo creo que cambió mucho la relación de poder y permitió también que surgieran una serie de figuras a partir sobre todo de las principales ciudades. La misma constitución, por supuesto, la constitución del 91, todo eso ha ido generando cambios que se terminaron, que llegáramos como a este proceso populista, por llamarlo de alguna manera, este surgimiento de fuerzas populistas un tanto tardías en Colombia. Sí, un país que nunca tuvo realmente populismo, ¿no? Porque pues se puede hablar de pues populismo en el poder, de cierta forma. En el siglo XX por lo menos no lo tuvo, porque tuvo a Gaitán, que sería un poquito el modelo que yo creo que en muchas cosas sigue Petro. Lo digo con conocimiento de causa porque he estudiado ese periodo, pero pues que no triunfó. Y sí, hay como aspectos ahí que él retoma y que pues que surten efecto, claro, surten efecto en esta distribución. Y que quizás estaba Abelardo también tratando de navegar un poquito en eso. Entre otras que Abelardo también anda metiendo a Gaitán por ahí, lo metió en campaña. Ayer como que yo no he visto el video que puso, me dicen que también metió otra vez a Gaitán. Es decir, esta especie como de volver a Gaitán una figura ya, pues, no sé, o sea, Gaitán siempre ha estado más ligado justamente a lo que estamos analizando, figura más bien de izquierda. Y este señor pues nos lo está transmutando en un escenario como de lucha. Se quiere quizás ser un populista de derecha, otro tipo de cosas, ¿no? Que se está inventando. Otro resultado importante, Olga, es lo definitivo que fue en estas elecciones el voto en el exterior. Yo creo que eso vale la pena, creo que eso lo conoce más Olga que... Sí, por cierto que me han dicho que no he presentado a Isabel y no sé si es muy tarde para hacerlo. Aquí me están escribiendo porque claro, como hacemos este space ya hace como un año y medio, ya no nos presentamos. Generalmente presentamos a los invitados, pero nosotras no nos presentamos. Isabel es historiadora, tiene estudios de comunicación y de economía, y por cierto que es especialista en todo lo que usted quiera saber sobre Pasto y el siglo XIX y nunca se atrevió a preguntar. Ahí está Isabel Arroyo, y con ella pues hacemos este
esta charla, generalmente con otro invitado, pero pues ocasionalmente lo hacemos así y con ustedes, con el público, también les damos la palabra o leemos las intervenciones. Y también lo colgamos después en YouTube. Esta charla luego se puede escuchar en YouTube. Y yo por mi lado pues soy, bueno, estudié ciencia política, estudié sociología, historia, y bueno, últimamente escribí ese libro, El presidente que no fue, sobre Gabriel Turbay y los años 30 y 40, que también tienen, en fin, también podremos quizás hablar un poquito de alguna similitud de algo referido en fin, a un asunto con esta elección. Para volver a lo de los migrantes, sí, la participación de estos migrantes fue apabullante, pues fue muy importante con respecto a lo que había sido. La migración, pues Colombia tiene migrantes en muchos países del mundo y por lo menos desde los 50, 60. O sea que es una migración muy vieja, le da el derecho al voto a los migrantes desde los 60, es el primer país en América Latina que le da derecho al voto, pero nunca realmente se ejerció de forma muy grande. Es decir, siempre la abstención en el exterior era gigantesca, ha sido gigantesca, superior al 80, al 90% la abstención. Y en esta elección bajó mucho la abstención, fue una cosa notoria. Yo quería hacer las series de el comportamiento de la abstención histórico, pero he tenido muchos problemas con el sitio de la registraduría porque solo dan los datos de 2026, 2022, eventualmente 2022, ya vi que quitaron los de 2022. Entonces no he podido, en fin, eso es un problema, acceder a los datos, pero como antes lo había estudiado, pues sí sé que bajó mucho. Les doy un dato, por ejemplo, en el 2010, primera vuelta, hubo 88,000 colombianos que votaron en el exterior, mientras que en primera vuelta ahorita hubo, ¿cuántos eran? Como 560,000 colombianos que votaron en el exterior. Una cosa, es una multiplicación gigante. Claro, hay más migrantes en este momento, pero igual el stock de migrantes antes era muy importante y lo que pasa es que realmente la abstención ha bajado. Y pues sí, la mayoría de estos migrantes, o sea, en Estados Unidos siempre gana la derecha, siempre, y pues allá es una migración muy abultada. Y este año pues parece que madrugaron a votar. Yo vi muchas fotos en distintos puntos de Nueva York, de la Florida, y pues realmente era gente haciendo cola mucho tiempo para ir a votar, y muchas veces con el uniforme de la Selección Colombia. Entonces, es como una migración muy característica, que habría que entender, ¿no? Su relación con el país, su forma de ver la política, su cultura política, quizás la influencia misma del país donde están. Es decir, el trumpismo, en qué medida los empieza también a contaminar de ganas, por ejemplo, de expulsar a otros colombianos. Ese tipo de cosas pueden suceder. Con el caso de Beto Coral, pues que es un colombiano que estaba pidiendo el asilo en Estados Unidos, yo realmente vi una cantidad de comentarios, o sea, la mayoría de los comentarios que vi en Trinos sobre el tratamiento que le estaba dando Estados Unidos a Beto Coral, eran realmente pues muy odiosos, muy antipáticos, muy feos, o sea, como que, o sea, con cero empatía con el migrante. Y cuando uno ha sido migrante, y yo lo he sido, eso es bastante insoportable, bastante nauseabundo. Y cuando uno ha tenido pues pues ha querido ayudar a migrantes que están con problemas de papeles y tal, uno sabe lo difícil que es, o que está pidiendo el asilo, o cómo le maman gallo, uno sabe cuáles son las políticas migratorias de esos países, y pues uno se solidariza con ellos, con los migrantes que están trabajando, que están haciendo pues lo que pueden, que le están aportando a la sociedad. Estas sociedades europeas y norteamericanas inmigrantes sencillamente se van de madre. Se les acaba la mano de obra, se les acaba la demografía, o sea, la regeneración demográfica. Entonces sí ha sido muy hostil. En esta elección no podría agregar mucho más porque no me he puesto a mirar por el problema que ha habido en parte de acceso a datos, qué fue lo que determinó este cambio, porque sí, o sea, sí puedo decir que hubo una migración, digamos que después de la pandemia hubo unas olas migratorias muy grandes que salieron de Colombia, de a 500,000 colombianos como que estaban represados y se fueron, y no sé en qué medida también hayan salido por miedo a Petro, por cosas así, o por crisis
económica, por dificultades, qué sé yo. Habría que entender mejor estas migraciones. No hay suficientes estudios sobre esta migración para entenderla, entender lo que están viviendo, porque incluso en España, por ejemplo, pues ganó con muy poquito, como con 1% Cepeda, o Sí. sea, eso es es un porcentaje malo. En Rusia y en Francia y en Cuba le va muy bien a Cepeda, de resto, bueno, en Europa más o menos le va mejor a Cepeda, en el continente americano pues le va mucho mejor a la derecha, está como, hay una compartimentación muy clara. Una pregunta, en todo caso, sigue habiendo un porcentaje importante, me imagino, de migrantes en Estados Unidos que no votan, así haya subido la participación. Sigue habiendo un porcentaje importante, sí, claro, de migrantes que no votan. Sí, no recuerdo ahorita en cuánto está, creo que era, si está alguien de Estados Unidos que haya mirado los datos, pero era como el 50%, que es bastante, ¿no? La participación, más o menos, puedo mirar ahorita. O Ok. sea, hay un porcentaje, pero no, ha bajado mucho, es decir, porque es que estábamos hablando de abstención mucho más alta. Y fuera de eso, cuando se es migrante, pues hay que a veces pegarse un viaje de 4 horas para ir a tal sitio, para poder votar y devolverse otras 4 horas, y si el carro no funciona bien, se recalienta, en fin, eso no es tan sencillo. Entonces, pues es muy meritorio, igual que los colombianos. Es bueno que estén votando, pero pues hay que entender por qué están votando como están votando. Y sería bueno, pues quizás sí, tratar de hacer más estudios realmente con ellos, ¿no? Directamente. Pero sin duda, eso jugó mucho en contra, pues, de Cepeda. Sí, ahora otra cosa, bueno, don los tres, eh, pregunta por qué nadie habla del carisma. Petro, con todo lo que me desagrada, era un candidato buenísimo, carismático. Igual Abelardo de la Espriella. Cepeda no despertaba nada. Pero hay una cosa y es que pues para no despertar nada le fue muy bien. Eh, no sé, y bueno, uno podría decir que son los votos de transferencia de Petro y que Petro logra transferir bastantes votos, pero en la segunda vuelta parece que hubo algo más que eso. Que hubo además incluso cierto desplazamiento de Petro de del centro de la campaña y que de todas maneras remontó la diferencia, Cepeda logró remontar bastante la diferencia que tenía con Abelardo de la Espriella. La segunda vuelta parece haber sido mejor para Cepeda que para de la Espriella. Eh, yo creo que ahí hay varias cosas todavía, yo insisto, de intentar entender mejor qué está moviendo el voto. Y nos queda un poco una pregunta que alcanzamos a plantear en el anterior space y es realmente qué tanto nos derechizamos, qué tanto es un verdadero auge de la extrema derecha lo que está acá, o es más un fenómeno del antipetrismo, y que realmente en esa votación de la Espriella, que es tan parecida a los votos de Rodolfo Hernández de hace, o sea, en términos porcentuales, es mayor, es parecida a la de Rodolfo Hernández de hace 4 años, entonces, ¿qué tanto hay realmente acá un auge de esa misma ultraderecha que está ocurriendo, que estamos viendo en otros países? Sobre todo, pues, que en todo caso estamos viendo también un fortalecimiento que no habíamos visto antes de la izquierda. Entonces, esa es un poquito una pregunta también hacia el futuro. Hacia el Una futuro. tremenda pregunta, Isabel, porque es decir, porque es que eso puede ser el caballo de Troya. Es decir, es verdad que Rodolfo Hernández, la vez pasada hicimos un programa donde hablamos más de las perspectivas antes de la segunda vuelta y la diferencia entre Rodolfo Hernández y Abelardo, y en efecto no tenían mucho que ver, Rodolfo Hernández y Abelardo, pero lo cierto es que hoy se instala Abelardo de la Espriella, que hizo una campaña esencialmente antipetrista, esencialmente antimamerta. Ahí estuve viendo el video que puso, un video muy feo, que se llama Fuck Mamertos, donde también le tira palo a los de siempre, es decir, a todos los de la coalición de la derecha, de Paloma, Mauricio Cárdenas, Oviedo, etcétera, David Luna, etcétera. Le echa a Juan Manuel Santos, a Duque, a todo el mundo los pone, pero sobre todo el video se llama Fuck Mamertos. Es una campaña muy anti Petro y muy anti izquierda la que hizo
este señor Abelardo, que resultó republicano, admirador de Trump, ya pues lo llama Milei, yo no sé si ustedes vieron la llamada, Milei lo llama a insultar lo llama a felicitarlo, a saludarlo y a hablarle unos términos muy soeces también de Petro, una cosa muy fea. Entonces, ¿en qué medida este señor cogió ese pequeño vector que es solamente ponerse la camiseta amarilla, el chauvinismo, las iglesias, coger el evangelio, en ese video también, en otro video, pues aparece como un gran creyente con su evangelio y con una iluminación y poco a poco nos está metiendo quizás en una cosa de extrema derecha que de hecho era más bien extraña en Colombia, o sea, no era tan obvia como si se ha visto pues en otros países donde hay, por ejemplo, porque hay migrantes, hay una extrema derecha que tiene más auge, estoy pensando en España, en Abascal, obviamente en Trump, que pues es una porquería lo que hace Trump con respecto a la migración, pues que esta siempre es una vertiente como muy clara de la extrema derecha, el racismo. Entonces, no sé, ¿en qué medida Abelardo ahora, o sea, va a seguir porque él o sea, se va a moderar o se va a volver de pronto un gran defensor de la ley como pues dio ayer en el discurso o va a seguir, yo creo que va a seguir a la verdad, yo creo que probablemente se modera por ahí unos 15 minutos, pero luego enseguida yo sí pienso que él va a volver con lo que le está dando réditos y es que él no está solo, hay gente detrás de él, hay gente internacional, no solamente latinoamericanos, también hay negocios grandes, él quiere traer a Musk, por ejemplo. Hace poco, pues empecé hablando un poco de Musk, esta gente, ahorita Thiel se instaló en, en Argentina y ya está haciendo cosas, este magnate pues de la inteligencia artificial y de otra cantidad de negocios, están haciendo negocios y cosas en Argentina. Entonces yo creo que es por eso que a mí me parece muy peligroso Abelardo, porque se puede venir algo ahí por debajo muy feo. Sí, y ayer mirando, pues no solamente el discurso de él, sino ese video introductorio, a mí lo que me llamó la atención es que es tremendamente confusa como la agenda o como la propuesta. Es un pastiche, una mezcolanza de cosas que dice que va como una idea de recuperar el país, pero también muy confuso de recuperarlo de qué, ¿no? Entonces en el video mostraban imágenes de Rafael Núñez, de Gaitán, del 9 de abril, de pronto la guerrilla, pero de pronto también de deportistas. No es, hay de todas maneras el tema de que en los 4 años de Petro, pues como que acabó con todo y que entonces hay que recuperar la república, pero al mismo tiempo entonces intenta ser en contra de los de siempre y entonces intenta pensar una reivindicación popular, pero no se sabe reivindicación de qué, y luego dices que es la patria milagro y luego que no va a ser milagros. Entonces realmente es bastante confuso la propuesta, digamos. Bueno, yo vi el discurso no esperaba realmente que tuviera unas propuestas pues ya de decir como si estuviera en un consejo de ministros y dijera lo que va a hacer, la verdad, pero sí vi que dijo algunas cosas. Una que le hace un homenaje a Álvaro Gómez Hurtado. Eso me parece como, vaya, bueno, primer asunto. Y otra que lo dijo y me llama la atención que no lo han subrayado, no he visto que lo hayan subrayado en los medios, que va a tener que haber sacrificios. Eso quiere decir, apretarse el cinturón y esas cosas. Y eso tampoco o sea, eso va en la idea de recortar el Estado. Entonces, eso, ¿hasta dónde le puede funcionar eso? Vi también que Cepeda en su discurso dijo, y creo que tiene razón, dijo, vamos a defender las conquistas sociales, claro, porque pues lo que se obtuvo, la reforma laboral, por ejemplo. Recuerden que uno de los primeros actos que hizo Uribe, y Uribe está con Abelardo de la Espriella, de las primeras cosas que él hizo fue hacer una reforma laboral que le quitó las horas extras y los recargos nocturnos, en fin, a los trabajadores y Petro pues cambió eso y hubo una reforma laboral y los trabajadores lo sienten. Entonces, ¿en qué medida va a llegar Abelardo también a poner esto en cuestión? O no sé, ¿qué va a pasar con
con los impuestos, con cómo, si José Manuel Restrepo va a tener ahí juego, el cómo fue como ministro de Hacienda, el que hizo, qué va a pasar ahí, por ejemplo, Isabel. Ahí hay algo paradójico de Restrepo como ministro de Hacienda, y es que como fue el ministro que le tocó reemplazar a, eh, ahí se me olvidó el nombre del ministro del Estallido Social. A Cárdenas, No, 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 no. ¿cuál de Ah, estallido? el ministro, el primer ministro de Duque, el de la reforma que generó el estallido social, Carrasquilla. A él le tocó reemplazar a Carrasquilla, ¿sí? Eso, Carrasquilla, sí. En medio del estallido social. Y entonces, por la misma presión del estallido social, terminó haciendo una reforma que no tiene nada que ver con lo que supuestamente está defendiendo ahora. Entre otras, subió el impuesto de renta, ¿no? Entre otros, le tocó o promovió, aceptó un incremento del mínimo también para ese momento significativo, en medio del contexto de que veníamos, pues, por un lado, de la crisis de la pandemia y de un estallido social, y terminó optando por una política casi que intervencionista y contracíclica, que es como lo contrario de lo que se predice, digamos, un mileísta. Entonces es un poco paradójico. Yo también he preguntado, porque él fue primero ministro de Comercio, ¿no? Industria y Turismo, y a mí me parece que no brilló mucho como ministro de Comercio. He preguntado a ver qué recuerdan de él, pero yo lo que recuerdo es que incluso los empresarios no estaban tan contentos. Entonces, realmente no, pues esta cosa que además es muy de los de siempre, ¿no? Es muy poco de los nunca, es bastante de los de siempre. Sí, claro. Incluso hoy por ahí estaban dando que un gabinete, estaban ya demostrando cuál será el Sí, gabinete, y el gabinete en realidad es como el gabinete de Duque y Santos mixto. sí, No sí, tiene nada sí. que, sí, pero es posible, bueno, si es eso, hasta, o sea, yo prefiero eso, obviamente, porque en realidad, cuando uno mira a un Milei, pues él sí tiene una gente, bueno, lo que pasa es que la gente también se adapta, ¿no? Isabel, o sea, ¿cuál es los ministros de Milei que están llevando a cabo la desregulación, porque allá existe el Ministerio de la Desregulación y todo esto? Sí, es verdad que son los mismos neoliberales de los 90. Sí. Pero hay otra cosa, o sea, hay dos resultados, pues, que en medio de la incertidumbre, pues es interesante mirar, eh, que dos resultados que fueron sobre todo reacciones eh, y uno, el mismo triunfo de Duque, que pareció un triunfo muy contundente en su momento, pero fue un triunfo de Uribe, en que su única agenda era derrotar a Santos, y derrotó a Santos, y pues se quedó como sin agenda. Y realmente no se dio cuenta también de como de que ya el país estaba cambiando y estaba cambiando en otras direcciones, y terminó siendo además un gobierno muy débil, y que ahorita podría, o sea, también esta es una especie de Duque, pero no contra Santos, sino en ese sentido, o sea, él es la figura para que su propósito principal era derrotar a Petro. Sí, Petro ya no es presidente, luego se quedó sin plan. Sí, entonces incluso lo único como coherente que decía ayer la canción que pasaron ahí al final era y vamos todos a derrotar a Petro, y derrotamos a Petro, es como lo único coherente. Y lo otro, pues que también fue después de Petro, lo que pasó con Peñalosa, ¿sí? Que Peñalosa también fue una reacción y de cierto sector, o sea, como de recuperemos Bogotá, que era en parte la idea de que Petro acabó con Bogotá, supuestamente. ¿En Pero qué también año? recuperemos para nosotros, ¿no? Nosotros, la gente, Pero eso divinamente. en qué años, ¿de qué año estamos hablando con De, Peñalosa? de la alcaldía, de la segunda alcaldía de Peñalosa, o sea, esto fue hace no tanto, esto fue en las elecciones del 2011, ¿sí? Ya, Elecciones 2011, no, el 2011 fue la que ganó Petro, las del 2015. ya. Eh, pero que vino acompañado, Peñalosa, de un intento poco de contrarreforma con temas
que uno incluso creía que no eran tan sensibles, pero que le costaron mucho y que no las pudo hacer. La gran parte de esa que no es el metro, o sea, no es el tema del metro. Realmente el tema tenía que ver más con el ordenamiento territorial y con los temas, digamos, de defensa ambiental de la sabana. Acuérdense que todo el tema de la Van der Hamen, de los cerros, de los humedales, terminó siendo como un tema de mucha confrontación durante Peñalosa, y Peñalosa se imaginaba que era como hace 10 años antes o más que él había sido alcalde y que podía llegar a hacer una serie de cosas y a reversar lo que había hecho Petro, y realmente se encontró con una resistencia bastante grande en muchos sectores con la que además chocó mucho. Eh, y pues esto va sobre todo a que pues a que no creo que va a ser tan fácil, mucho O menos sea, ahora, que sí, simplemente reversar y querer volver a tener una agenda como la que se tenía hace unos años, ¿no? no, sobre todo que habría que ver cómo está el Congreso, ¿no? Cómo está este señor Abelardo con las fuerzas que hay en el Congreso. El Congreso, en la Cámara, pues en la Cámara, si uno cuenta los partidos de derecha y más o menos divide, porque ahí siempre hay, en fin, los liberales los dividen en dos, suponiendo que los conservadores se van a ir con Abelardo porque ganó y no se van a ir con el otro porque pues antes se fueron en parte con Petro porque era el que estaba, porque les gustaba ver qué les iban a dar, pero suponiendo que se vayan conservadores con Abelardo, más el Centro Democrático, más la U, más los otros partidos, realmente sí lograría tener una mayoría en Cámara y por lo tanto tendría más facilidad para hacer algunas reformas. Mientras que en Senado sí creo que no alcanzaría a darle la mayoría, estaría eso más dividido, entre otras porque el pacto pues logró ahí tener 25 y en marcha creo que tiene como 8, entonces ahí no alcanza. Pero hay que ver eso, la otra fuerza que va a tener, o que uno supone que va a tener este señor Abelardo por detrás son las iglesias. Pues las iglesias le metieron todo a Abelardo. Entonces las iglesias sí van a querer mandar una factura. Y el señor José Manuel Restrepo también ya nos notificó que pues que él también tiene una agenda de antiderechos y que pues ahora va a ser un superministro y ahí pues viene o sea todo el peligro justamente de que empiecen a cuestionar lo que se adquirió con dificultad, con mucha dificultad. Por cierto que en estos días estaba viendo que un señor como Agustín Laje, que es el ideólogo realmente de toda esta gente, de libertaria, de derecha, es un ideólogo, eh, pues que en fin, lo invitan y tal a ferias y a mí me parece, en fin, bueno, este señor ahora quiere ser diputado en Argentina y él tiene una agenda muy clara, por ejemplo, con respecto a todo eso, completamente antiderechos. Entonces, creo que no, o sea, no hay que menospreciar estas agendas que, aunque no está probablemente, y además Abelardo ha cambiado mucho, como este señor, sí, era ateo y ahora le dio por converso y tal, realmente sí puede venir con algo muy fuerte en ese sentido. Entre otras que este 30 de junio es la marcha LGBT, el Día del Orgullo, y va a ser muy interesante precisamente volver a ver esa marcha en este contexto, ¿no? Pues estamos todavía bajo el gobierno Petro, pero puede que empiecen pues a ver estos nubarrones con respecto a también estas amenazas frente a este tipo de derechos, a derechos individuales, libertades, etcétera. No sé si leemos aquí un comentario, veo aquí el de María Cristina Hurtado. Isabel, ¿lo leo o lo lee? Sí, no, adelante, adelante. Yo no lo veo acá. Dice María Cristina Hurtado, creo que es importante analizar el nivel de escolaridad, sobre todo en estrato 4 y 5, donde Petro empezó a ser muy chocante por su diletancia y ligereza en análisis políticos, económicos e históricos, donde llegó incluso a ficcionar siempre de forma autorreferenciada. No, pues que agregar a eso. Es decir, yo creo Sí. que cualquiera que tuviera cuenta de X y hubiera votado por Petro, pues terminaba un poco como escéptico, ¿no? Y decir, Sí, sí, como asfixiado, por lo menos. Ahora, ¿cuántos de esos se pasan a de las priellas? Que de pronto ese es, pues no, ese es el buen complemento para la pregunta, exacto. No se aguantan a Petro, sí, pero se aguantan bueno, de las piedras tiene mejor ortografía en Twitter, eso lo he constatado,
pero, y hasta mejor redacción, pero en realidad está defendiendo cosas inmundas. Es decir, está Y defendiendo, quién sabe si redacte él, porque él además ¿perdón? no tiene, además quién sabe si redacte él, porque él, su presencia en Twitter es mucho más reducida que que la de Petro. Tiene de hecho relativamente pocos seguidores, ¿no? Sí, tiene como 250.000, es muy poquito. No, es posible que no sea él el que redacte y además, eh, lo que sí noté es que en el discurso este de Barranquilla, pues de triunfo, le agradeció, uno de los agradecimientos fue para la gente de redes, que le maneja redes. Es decir, eso fue o sea, iglesias y redes, a Dios lo mencionó Sí, varias veces y a influencer, redes también. influencer, ¿Ah? jugó mucho con Eso. los influencers. Sí, sí, exactamente. Es mucho Eh, de ese mundo también. Otra cosa, pronto, para complementar la duda de María Cristina, que esas son pues, realmente las cosas que no tenemos suficiente información sobre el voto, solamente tenemos la ubicación como geográfica, pero una cosa que nunca logramos saber bien es la composición por género del voto, ¿no? Qué tanto eso jugó eh, y qué tanto también pudo ser una fuerza desaprovechada, porque pues Petro jugó como a la masculinización del voto y a por una parte, a la identificación de clase y la reivindicación de clase, que a mí eso me parece en general positivo e importante, pero, aunque se presta para manipulaciones, eh, pero también me parece que jugó como al masculinismo y al machismo abiertamente, pues, ¿no? Y al juego de como que te identificas en una tribu que es muy agresiva y que le va a dar duro a la otra tribu. Y me parece que eso, pues también, eso es la confrontación de Abelardo de la Espriella también juega a eso, también le abrió el espacio a eso. Sin lugar a dudas. Sí, sí, claro, ¿no? Ahora, sería interesante mirar qué pasó con eso. Es posible también eh, que vía las iglesias eh, haya atraído a Abelardo de la Espiella más voto femenino. es muy posible, sí, sí. Igual, bueno, las mujeres en su campaña pues eran su esposa Sí, y los hijos, o sea, la esposa con el rol de esposa y no hubo mujeres, de hecho no, en su equipo no hay mujeres, en su discurso no le agradeció a ninguna mujer, no, nada. Entonces es como un rol muy, muy tradicional el que se está viendo ahí. Y sí, seguramente es posible que Villa Iglesias, no sé, yo vi por ahí una encuesta de las de Atlas que daba algo tan descabellado que yo dije, no, yo prefiero ver otra porque daba un apoyo femenino muy, muy fuerte a Abelardo, pero muy, muy fuerte. sí, Entonces dije, pues prefiero como ver otra antes porque un amigo, Miguel Olaya, hizo un comentario sobre eso y le dije, esperemos, pero claro, no disponemos de suficiente información. Leemos el comentario de Juan Pablo Zuluaga. sí, ese sí lo Él iba. está preguntando, ¿qué perfil de clase y regional tienen los abstencionistas? Perdón si ya han hablado de esto. De pronto los bogotanos vieron un pedazo de metro ya andando. Bueno, son dos preguntas. Primero, ¿qué perfil de clase y regional tienen los abstencionistas? Y saber qué idea tienen. Esa es una buena pregunta y no estoy muy segura. Uno pensaría que hay mayor abstención en, eh, en los sectores de menores ingresos y que esos sectores se movilizaban, tradicionalmente se movilizaban sobre todo eh, a través de la intermediación clientelar, que era, digamos, la manera del poder tradicional de tenerlos cooptados. Y que eso significa, pero que en la medida en que haya una participación mayor, una movilización más grande, que yo creo que sí es algo que se ha logrado en los últimos años, que esta mayor movilización habría que medirla, pero yo diría que hay un aumento de la participación de estos sectores sociales que normalmente estaban más marginados. Habría que estudiarlo más, ¿no? Habría que estudiarlo más. Sí, de acuerdo. Sí, se supone, en muchas partes del mundo se supone que eso es lo que, bueno, que sucede, que los sectores populares y estratos bajos votan menos, son más abstencionistas, no le ven mayor interés, no ganan nada, no pierden nada, la vida sigue igual. Es decir, ¿por qué se habían de movilizar? Yo pienso que una medida como aumentar tan sustancialmente el salario mínimo
o el aumento del sueldo para la fuerza pública, eso pienso que pudo haber motivado al voto a sectores populares. Pero habría pues que contrastarlo con datos. Con, Sí, claro, y yo no creo que era tan fácil, que no va a ser tan fácil revertirlo, ¿no? También. Incluso ya bueno, el nos salario atreven mínimo. a hablar en contra de ese argumento de que eso no favorece a los informales, entonces que por eso no es realmente popular, pero sí es popular porque pues tiene que ver también con la aspiración. Pues, nosotros tenemos, y como con el mensaje de lo que ustedes merecen, ¿no? Que siempre el Así puede mensaje que la gente no se lo esté ganando, pero por lo menos le parece que por fin están pagando algo decente. Eso es como una claro, lectura, ¿no? Sí, sí, es sí, verdad. sí, yo creo que tiene también un valor simbólico. Y otra cosa que comentó Juan Zuluaga, dice que se viene un gran apretón para la clase media, pero la izquierda petrista no tiene plataforma para atraer a la clase media. Eso es verdad, eso es interesante. Y yo diría que también es posible que la presidencia de Duque haya espantado en muchas cosas a la clase media, tanto como en algunas medidas económicas, pero también eh, en, en, ciertas cosas de estilo también. Creo que a la clase media bogotana en algún momento sí la reivindicación de los derechos humanos y de los derechos de las minorías puede ser algo que la movilice, y es paradójico porque también la puede movilizar, o sea, hay esta tensión también que puede movilizar la iglesia, pero también el ser pues, más progresista en estos temas. Eh, y, y esa movilización, o sea, Bogotá, más que petrista, lo que fue durante Duque fue muy antiuribista, ¿no? Eh, y lo empezó a hacer realmente desde el plebiscito, en verdad. Eh, entonces, sí es como, hace parte un poco de los valores que a veces le puede ser una identidad de la clase media bogotana, ¿no? Eh, que que ha usado los movimientos o los partidos de centro como el verde. Eh, y eso podría pasar, podría ser, pero también se puede derechizar, como estamos viendo ahorita. Entonces, habría que ver qué. Pues ahí sí surge la pregunta de qué va a pasar, es decir, en el sentido de construir una izquierda plural, llamo yo, que abarque sectores socialdemócratas, de centro, que abarque progresismos, que abarque ambientalistas, feministas, es decir, porque la izquierda que nos deja Petro, pues ya vimos sus características, de cierta forma, tiene cosas positivas, no se puede decir que sea, decir, tiene cosas negativas como las que acaba de subrayar María Cristina Hurtado, pues que sí, a uno le da como vergüenza, pero también tiene cosas positivas y uno las entiende cuando, sobre todo cuando habla con personas como, por ejemplo, la portera que estaba llorando porque Cepeda perdió. Uno tiene que tratar de entender por qué ella estaba llorando en vez de, como me han hecho a mí por Twitter, pues me han pegado pues unas vaciadas y que no sé qué, no, es que es honesto preguntarse ella por qué y estar con ella, entender, ¿no? Entonces, esta identificación de estos sectores con Petro, que les sabe hablar en su lengua, pues a mí me parece realmente algo fundamental. No se puede desechar todo del petrismo, pero sí hay que desechar lo que no nos gusta, la corrupción, el caudillismo, la improvisación, en todo eso. Y construir algo justamente para conquistar estos espacios. Por ejemplo, es muy triste que Bogotá pues termine resignadamente votando por proyectos de extrema derecha o de derecha, pues que no le van es decir, Bogotá ha sido una ciudad más independiente, más rebelde, y otras partes de Colombia también en general. Es decir, yo pienso que hay mucho por construir, yo pienso que las mayorías de los colombianos, no sé, están en unas condiciones que ameritan unos cambios reales y no, pues sospecho mucho, claro, el problema es que Petro también dejó un desastre en salud, una cantidad de problemas, no sé en qué medida este gobierno sea capaz, Abelardo, si piensa
reducir el Estado, ¿cómo va a resolver el problema de la salud, por ejemplo? Hay unas contradicciones así completas en ese programa, que le va a inyectar una plata, por ahí vi, pero no parece ser suficiente. Bueno, hay que igual, pues esperar, ¿no? Unos meses, seguramente en los primeros 90 días eso va a ser, ahí va a ser vamos a ver realmente el tipo de gobierno que se viene, pero pienso que los sectores progre pues se tienen que ir juntando y coger esta herencia también. Y el sector del centro, que pues se ha quedado poco disminuido como piel de zapa, pero debería pues también volver a tener espacio, porque se necesitan no todo tiene que ser los extremos, ¿no? Y además yo creo que sí es más fácil de pronto desde esos sectores construir plataformas que lleguen más a las clases, a las clases medias urbanas, pero entendiendo clase media estrato 3 no estrato 4 y 5, ¿no? Que es que a mí me parece que de pronto parte del error de lo que pasó con eso que a veces ya uno ni sabe que es del centro, es que se terminó refugiando en la parte más alta de la clase media, aburguesando, pequeño aburguesando, no sé. Y por eso nunca volvió a tener la relevancia que tuvo, o lo que logró en 2018, ¿no? Esa base se le refundió, entre otras razones, además, pues, de lo que tuvo, pues, Petro para intentar capturarla o quemarla, pero yo sí siento que perdió más la base, digamos, la capacidad de ampliarse, no solamente, pues, pues, no tan Champineruna y Teusaquilluna. Claro, hay que salir de ahí, Sí, ¿no? Sí. sí. Yo creo que también hay ese, y pues ahí como tan blanca y masculina, pues, y se masculinizó también mucho. No, Eh, problema. sí, y Aquí quiero leer lo que dice la píldora roja, que eso es algo que están constantemente diciendo. Cuando uno dice voté Cepeda, o cuando uno dice, eh, este, no sé, hay que rescatar algo de este gobierno, entonces, del gobierno Petro, por ejemplo, como lo que acabo de decir, entonces, típicamente llega este argumento. Lo leo. Asumo que no entra en su análisis, pone entre comillas análisis, el voto fusil o el caso de las mesas perfectas en regiones como el Cauca y Antioquia, donde Cepeda obtuvo el 100% de los votos, algo estadísticamente imposible. Entonces, yo le diría a la píldora roja, mire señor, yo, yo no soy, es decir, yo no soy la encargada, no soy la fiscal del pacto histórico ni de este gobierno. Yo condeno las cosas anómalas que suceden tanto como usted debe hacerlo igual para todos los partidos que estén haciendo este tipo de cosas. Por otro lado, lo remito en todo caso frente a, es decir, a este tipo de denuncias a un estudio que sacó Michael, no me acuerdo el apellido bien, Wintrap, creo que es, que acaba de salir, donde él muestra el voto fusil, el llamado voto con constreñimiento en regiones donde está, donde hay una dominación de grupos armados, y muestra pues que no se reparten específicamente hacia un bando, que pueden, por ejemplo, en donde está el clan del Golfo terminan votando más por Cepeda, en donde está tal otro grupo terminan votando más, no, es al revés, donde está el clan del Golfo que es por Abelardo y en el otro un poco más por Cepeda, pero no hay una distribución así como tan exacta. Ahora, que puede haber comunidades donde hay voto anómalo con 100% de votos. Si hay más de 100 votantes, sí se vuelve sospechoso. Si son comunidades pequeñas, no, eso puede suceder. Yo conozco comunidades indígenas, por ejemplo, en el Bichada, donde es muy natural que voten todos igual. Llega una familia y son 80, o sea, familia es como una comunidad grande, y llegan y votan más o menos, o sea, llegan y votan igual. Eso no es tan anómalo en ciertos sitios. Pero por supuesto, si hay, en todo caso, si hay sospechas, pues yo creo que es bueno investigarlas, pero no asumir que porque uno está apoyando un proyecto, está apoyando a que Calarca haya dicho tal cosa o no. Entre otras, yo he criticado muchísimo la paz total. Tengo 3 columnas donde critico la paz total y propongo otras alternativas, otra forma de enfocar la política con respecto a los grupos armados. Entonces, parece que es esta forma pues de tratar de
enjuiciar y anular la opinión, pues no son válidas. ¿No? Y además, digamos, aunque puede, o sea, o sea, la verdad es que los expertos en temas de conflicto, y que no son petristas, no consideran pues que haya un indicio de que sea significativo este tipo de cooptación, de coacción armada. Que puede haber algunos casos, pero suelen ser, o sea, por un lado suelen ser eh, realmente pocos votos en zonas muy dispersas que no sumarían muchos votos, y por otro, eh, que hay el riesgo de estigmatizar también las, eh, pues la voluntad de la gente de esas regiones, que muchas se están movilizando, o sea, no es porque las estén amenazando, realmente pues son sectores que históricamente pues han sido, eh, también por las mismas características de las regiones y todo, pues han estado, han sido digamos muy petristas o muy del pacto histórico, y además yo creo que también muchas se sienten amenazadas o sea, así como hay algunos sectores que votan en contra de la paz total y de las alianzas que hizo Petro con ciertos sectores, incluso dentro, por ejemplo, eh, de la zona esta de la frontera con Venezuela. Eh, ¿Cómo se llama esta zona de la frontera con Venezuela? Que era la El única zona del Catatumbo. este Santander, sí, de Catatumbo, que era petrista, y ahí perdió votos en algunos municipios, en otros ganó, pero en algunos municipios ganó. Pero también hay muchas zonas, yo estoy segura, muchas zonas del Pacífico nariñense votan por su físico susto con el proyecto de Abelardo Las Priellas, también, y con el uribismo. Entonces tampoco hay que estigmatizar esa votación, creería yo. Y creería que en todo caso ni se acerca pues a lo que fue el fenómeno de la parapolítica. Entonces, Sin duda, sí, no no, o olvidemos sea, eso. sí, entonces sí puede haber coacción armada en algunas zonas, pero parece que se le está dando como más importancia de la que tiene, y sobre todo se está usando para desconocer el apoyo que de todas maneras yo creo que sí tiene el proyecto del pacto histórico. De Sí es acuerdo. cierto que alguien decía que sí, estamos hablando más de Petro que de Cepeda, es verdad, eh, porque yo creo que el voto eh, pues fue por Petro, eh, pero sobre todo el voto anti fue mucho más anti Petro que anti Cepeda. Sí, aunque bueno, circularon piezas inmundas mostrando a Cepeda como un Como guerrillero y no sé guerrillero, cuántas sí, cosas, pero nunca lo fue. sí, Entonces, no, sí, también, los meten a todos ahí en la misma cochada y pues si uno dice que es de izquierda de sí. una vez lo van metiendo ahí también. Eso es Sí, así. y esta cosa como antimamerto y anti, Sí, sí, pero esto ahí. genera, yo creo que ya habíamos dicho eso en algún momento dado, también del otro lado refuerza o sea, yo creo que moviliza de los dos lados, que eso explica también que haya subido tanto Sin duda, eso les funcionó. Ahora, yo sí creo que realmente que Petro y Cepeda son muy diferentes, ¿eh? Y se vio en esta campaña, sobre todo entre las dos vueltas. Antes de la primera vuelta, realmente, Cepeda, pues, no logró distanciarse de Petro. Y realmente eso de andar diciendo que iban a ganar en primera vuelta, eso yo no entendí. Lo hablé aquí con otras personas o sea, extranjeros que me decían, pero, ¿qué es eso? Si todas las encuestas dicen que va a haber segunda vuelta, ¿por qué es eso? Yo les dije, yo no sé, me parece que es como una intoxicación a la que se habituó el petrismo, uno lo ve, ellos en vez de recapacitar, ellos repiten y repiten una cosa a ver si se vuelve realidad, pero no, la realidad es tosuda. Entonces creo que eso venía como con esa, impregnado de esa praxis Cepeda, y solamente el golpe pues de la primera vuelta, que a todas luces iba a haber dos vueltas, pero no solo, sino que sacó menos votos que Abelardo, ahí como que lo despertó, se demoró un par de días en decir que no había fraude, o sea, iba un poco como, es que el petrismo tiene ese problema, justamente, es un liderazgo de Petro, un liderazgo tóxico, en el que, pues, o se hace como el señor dice, o lo mandan al tercer jardín, o al tercer círculo de los infiernos. Entonces, claro, ellos, o sea, si usted quiere tener algo de figuración, le toca no decir nada, quedarse callado y eventualmente pedir un homenaje, cosas así.
para Petro, porque pues el narcisismo de Petro sí parece una cosa realmente infinita. Hay que darle gusto. Yo creo que debe ser muy fácil también, digamos, manipular a Petro. Es solo cuestión de echarle flores y no sé qué, decirle que es el más brillante y tal cosa, y ya uno tiene lo que necesita. Pero realmente en la segunda vuelta, a partir del momento en que él ya no dice que hay fraude, yo ya veo que Cepeda coge más personalidad y realmente se empieza a ser una persona más interesante, la campaña empieza a tomar fuerza, empiezan a apropiarse las bases, ya no es, entre otras, que es muy fea la campaña de este señor Abelardo con esa inteligencia artificial, esas imágenes tan feas, esa música horrible. Vino una música el otro día y le mostré a una amiga y me dijo, pero que le parece, o sea, muy feo, todo sintético, todo falso. Mientras que la de Cepeda, pues sí, realmente hubo una dosis de invención, inventividad, creación, muy bonito. Entonces, eso fue sin duda lo mejor que hubo en la campaña y siendo, pese a que no era un candidato pues muy, digamos, locuaz ni tampoco muy divertido, o sea, no es que sea el hombre más divertido del mundo, es como un poco acartonado, pero mire, sin embargo, logró sacar casi 3 millones de votos más que en primera vuelta y casi gana, o sea, es impresionante. En todo caso, lo que dice Isabel, hay una fuerza ahí por detrás que trasciende la personalidad misma de estos personajes. Bueno, aquí voy a leer algo de Mamre, que dice que le he dedicado una hora a esta parte de ver por qué perdió Cepeda, pero yo creo que ya estamos hablando menos de por qué perdió Cepeda. Podrían hablar crítica de la izquierda. Ah, sí, no, pero ya hemos ¿Podrían hablado jubilar a también. Petro? Pero me parece esto interesante. ¿Podrán jubilar a Petro? Esa es una buena pregunta. Yo creo Esa que no sí es que es una pregunta difícil. Cepeda sí es el líder para una nueva izquierda. Yo ahí, pues, yo creo que Olga tiene cosas que decir, pero yo diría también algo que comentaba por Twitter esta mañana con Jolie Grilla, que está en Alemania y que ha estado vinculado en algún momento dado al pacto histórico, recordando también que los procesos, o sea, que no solamente, de pronto no se trata de buscar un líder, sino de buscar más un proceso y una estructura y Exactamente, una construcción, más que un líder. exactamente. Exactamente, los liderazgos ya vendrán. Lo importante es tener discusiones, en fin, tener propuestas, programas, diferencias, saber tramitar las diferencias, caramba, a ver si seremos capaces. No tenemos por qué estar de acuerdo en absolutamente todo, pero podemos llegar a acuerdos, en fin. Hay alguien que quería hablar, me pidió la palabra y le dije que sí, pero no sé si está Caroli Paulea, que me alegra mucho pues que haya mujeres, porque ahorita había casi que solo hombres. Luego llegó María Cristina y otras mujeres y creo que Caroli Paulea quiere decir algo. Ah, no sé. No está, bueno, Caroli Pauleando se fue, entonces creí que iba a querer decir algo. Eh, no sé si haya otras cosas que estén dejando como comentarios, o damos brevemente la palabra, les pedimos sí que sea relativamente breve para que pues, pueda haber más intervenciones. No hay, no veo a nadie. No sé si hay otras preguntas, Isabel, No veo más. que no han dicho nada de la intervención de Petro en las elecciones. Esa subida de Cepeda tiene mucho aire que viene del Palacio de Gobierno. ¿Cepeda pensará en la alcaldía de Bogotá? Pregunta Mamre. Yo no creo. No sé, No, en la alcaldía de Bogotá pero a piensa mí sacar a Muhammad. me pareció más bien que la segunda vuelta fue como la desintervención. O sea, como intentar sacar a Petro del escenario. Isabel, es que además usted tiene la teoría de que Abelardo logró ese resultado gracias a Petro en la primera vuelta. Sí, y hay otra cosa que hay que recordar, y es pues que se demoraron mucho tiempo en tomar en serio la amenaza de la Espriella y todo lo contrario, ¿no? En un momento dado parecía que quisieran que ese fuera el rival, porque no, eso lo vamos a vencer fácil, ¿no? Eh, y ayudó pues a inflar mucho del Espriella el propio Petro, por un lado eso, no creyendo que de verdad ese iba a ser el rival más fácil, no tomándose en serio el riesgo de
de una figura como la de él, pero también yo creo que en su mismo estilo, eh, que tiene el estilo de Petro, el mismo estilo de Petro, de confrontacional, personalista, jugando incluso todas estas cosas parecidas a las que juega esta nueva derecha, como influencer, el tema de las redes sociales, eh, también le fue abriendo el camino. Entonces yo sí creo que No, y adelante. además que, que cada vez que Petro hacía cosas como las que acaba de escribir en María Cristina Hurtado, pues eso le daba, le estaba ayudando a Abelardo, porque es que Petro no se da cuenta, es que ellos viven en una burbuja, pues que se llama Sí, Palacio de Nariño y qué sé yo, otras cosas, y pacto histórico, qué sé yo, pero viven en un mundillo y entonces no se dan cuenta pues de que eso es completamente contraproducente y realmente los últimos días que empezó a crecer, no recuerdo lo de Juliana Guerrero, cosas así, sí. le dieron mucho aire, y mucha rabia a la gente y pues van y se ponen esa camiseta y van y votan en primera vuelta. Démosle la palabra aquí a Carol y Paulea y luego a María Cristina. A ver si sí, ahora sí funciona. Hay que hay que activar el micrófono, o sea, hay que oprimir en donde dice micro para que aparezca el micrófono, porque si no, no oímos nada. Carol y Paulea. Me parece que no saben. Ay, perdón. ¿Dónde está? Y bueno, entonces María Cristina, adelante, y también hay que activar el micro. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno, no, una pregunta y de pronto una precisión. Yo vi el análisis de las elecciones en el canal de Coronel. Y, por ejemplo, a mí me interesan y me llaman mucho la atención estas nuevas clasificaciones de los votos y el voto fusil que tiene que ver con el apoyo de grupos armados, desmovilización o al servicio del narcotráfico o paramilitarismo presente todavía en las regiones, pues quedó descartado absolutamente, por ejemplo, en una zona donde uno creería que según lo que se había especulado, que es Catatumbo y norte de Santander, pues iba a ganar Cepeda, pues perdió porque históricamente ha sido una zona al servicio del paramilitarismo. Entonces, eso a mí me pareció muy interesante y desvirtúa mucho del mal llamado voto fusil. Y para ir rápido, lo otro es sobre una aseveración que hizo Isabel y con la que no estoy muy de acuerdo. Yo he tenido que manejar en 2 ocasiones la política social y la política de pobreza en Bogotá. Y algo que vi, sobre todo con este gobierno, es que se aumentaron los techos presupuestales y sobre todo, pues en Bogotá y en las ciudades de pequeño y de gran desarrollo. Y pues resulta que para ese estrato 1, 2 y hasta el 3, pues resulta muy bueno tener 3 y 4 subsidios. O sea, cuando yo estuve la última vez y alcancé a trabajar 5 meses con Petro, el subsidio, por ejemplo, para adulto mayor era de 150.000 pesos y ahorita pues quedó en 300 y pico, casi 400.000 pesos. Con eso vive una familia estrato 1, por lo menos tiene para hacer el mercado. Pero si a eso se le une el subsidio, además por discapacidad, porque es que la política social tiene discapacidad, habitante de calle, persona explotada en prostitución, jardines infantiles, etcétera, etcétera. Y nótese nomás lo que se avanzó, que para mí es un avance importante de la política social de Petro, que fue el tema con las madres comunitarias. Entonces, yo sí creo que esto de que el estrato 1, 2 y 3 no, 1 y 2 no vota, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, porque si usted suma la cantidad de subsidios que pueden llegar a tener 4 y 5 subsidios. Y perder el subsidio, sí, pues es un temor muy alto y es lo más manido siempre que se hace política y es si usted no vota va a perder el subsidio.
Entonces no estaría muy de acuerdo con eso en lo que tiene que ver con política social dirigida a los más excluidos, sobre todo al estrato 1 y 2 y su relación con votar o no votar. Yo diría que es todo lo contrario, que votan más. Creo que Isabel tiene que explicar, porque creo que están de acuerdo, ¿eh? Pero creo que Isabel tiene que Sí, explicar o mejor sea, lo que yo lo ustedes que tienen. digo es que históricamente se suponía, pero pues que votaban, que las clases de menores ingresos votan menos y que su voto, pero históricamente, y que su voto tenía que ver mucho como con transacciones clientelares. Pero yo sí creo que ha habido una mayor participación, más para reivindicación por ejemplo, este tipo de programas. Yo sí creo que es Participación electoral, ¿no? participación electoral, sí, participación electoral, y que incluso, eh, no sé por qué tengo un eco, pero bueno, eh, la profesionalización de los programas sociales, yo sí creo que ha debilitado el clientelismo. Sí, o sea, porque antes el clientelismo era, si es que si usted es amigo de fulanito, entonces le damos, pues ni siquiera un subsidio, una teja, ¿no? Más o menos era lo que manejaba Gerlén. Sí, sí. Que yo creo que por lo menos en Bogotá, en la medida, y pues no solamente en Bogotá, también incluso todos estos temas del CISBEN y esos programas, yo creo que sí han ido ayudando que de todas maneras haya poco a poco una mayor conciencia como de reivindicaciones sociales y no solamente a través del clientelismo, creería yo. Pero Sí, igual, ustedes están de acuerdo, en el fondo están de acuerdo, yo Isabel, no sí están en creo, desacuerdo, yo creo supongo. que sí, y que sí hay una movilización por defensa de programas sociales, y de pensarlos también, yo creo, más como derechos y no como favores que le hace el doctor de fulanito. Ahora, hay que decir algo, y es que este gobierno eliminó un subsidio que nadie de los que está oyendo aquí conoce, creo, o no ha tenido en ningún caso, pues, que acudir a él, que es Colombia Sin Hambre. Aquí nosotros hicimos un space con Ricardo Valencia sobre ese subsidio, porque eso fue en la época en que Gustavo Bolívar estaba dirigiendo esta oficina, ¿cómo es? Sí, Ah, Departamento Desarrollo de social. Planeación, de No, eso. de prosperidad social, la de Eso, PES. de prosperidad, y a Bolívar le parecía pues que era darle tanta plata a la gente que para que él decía, coman arroz, se vaya eso en la barriga de arroz, no, que eso era mejor dar mercados. Y hicimos Sí. nosotros un space dedicado Y créditos productivos, sí. en créditos productivos, o sea, un retroceso tremendo en la política de subsidios porque justamente favorece el clientelismo. Pero claro, es que ahí llega un político y le gusta volver para que le agradezcan a él por el mercado, en vez de darle pues a la persona que necesita el subsidio por una línea de banco, lo que sea. Es tremendo, eso todavía es objeto de debate. De hecho, yo quisiera que hubiera mucho más seguimiento a los subsidios que de cualquier gobierno, que todos los gobiernos están dando. A mí me llama la atención, no se habla suficiente, claro, porque no es precisamente la gente que está en Twitter o escribiendo periodismo la que tiene que andar pues mirando el subsidio, pero estos son sin lugar a dudas asuntos muy determinantes para, para el voto, y no solo para el voto, también como para el relacionamiento con las instituciones, con el Estado, y además es algo que seguramente muy probablemente va a estar amenazado con este gobierno que ya anunció en su primer discurso que va a haber recortes. Bueno, ahora, no sé si ahora sí Paula, no sé, es que estaba ella, pero no sé por qué se va. Entonces démosle la palabra a Adriana M. Si es que funciona, es que a veces no es tan fácil dar la palabra. Adriana M. Estaba pidiendo la palabra, no funcionó. Si no, pueden dejar por favor los comentarios en el Twitter. Y en todo caso, a los que quieran tener un complemento sobre lo que dijo María Cristina con respecto a lo del voto fusil, está el profesor Michael Weintraub, tiene ese apellido que es como austríaco, se escribe Weintraub. Él es el que hace el estudio, donde hace un trabajo, donde mira el voto en esas regiones
donde hay disidencias de las FARC o de Gentil Duarte, el ELN, y mira cómo le fue a cada candidato. Y ahí se prueba que no existe el voto fusil a favor de Cepeda. Sí, no sé si hay otros comentarios, Isabel. Isabel también se fue. No estoy viendo más cosas. Tengo aquí, me indica 32 comentarios, pero no los veo. No veo nuevos comentarios. De pronto Fernando. Mamre quiere hacer una intervención, a ver si lo logro. No sé, yo le he dado la palabra a varias personas, pero creo que está un poco caprichoso a Mamre le estoy diciendo que puede hablar. Me tiene que tal vez pedir el micro porque creo que cuando yo lo doy no funciona y luego fuera de eso se desconecta. A ver. Bueno, no, ¿o fue que se fueron a ver el partido? Si no, podemos cerrar aquí. Sí, ahí, Adriana, adelante. Buenas tardes, sí, buenas noches, compañeras. Solo quiero hacer una precisión rápida, ya que previamente se mencionó al Catatumbo y como pues en norte de Santander, incluyendo lo que es la región de Cúcuta y el Catatumbo, pues perdió Cepeda y esto se toma como algo evidente, como Cepeda no iba a ganar en esta región. Sin embargo, solo una precisión importante y es que en el Catatumbo está subdividido por alrededor de unos 8 municipios y en esta segunda vuelta el Catatumbo, 5 de esos municipios en el Catatumbo que son Convención, Teorama, San Calixto, Acarí y El Tarra, votaron por Cepeda y fue donde hubo una mayor votación por este candidato. Y esto es importante por 2 razones. Por una parte, porque en la primera vuelta solo habían sido 4 municipios, Convención no había votado mayoritariamente por Cepeda y en este se logró, es decir, 5 municipios del Catatumbo, la mayoría del voto fue para Cepeda, los únicos del departamento. 2, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien pues la impronta paramilitar en norte de Santander pues es muy fuerte, yo personalmente soy de Cúcuta, pues que en el Catatumbo precisamente que 5 de esos municipios hayan votado por Cepeda a mí me parece bastante significativo teniendo en cuenta que el paramilitarismo entró a norte de Santander por el Catatumbo, además de todos los desastres que ahí ocurrieron. Y ya por último, porque pues si hacemos un llamado justamente a pensarnos este voto a Cepeda desde las regiones que lo apoyaron, pues no caigamos en la facilidad de pensarnos a norte de Santander como una región que únicamente apoya a la derecha, porque paradójicamente es en esta región tan golpeada donde hubo un apoyo muy fuerte a Cepeda, donde se logró aumentar para esta segunda vuelta y donde entonces tendríamos que entrar a ver las complejidades de precisamente en esta zona más aislada de norte de Santander, en la más golpeada por la guerra, hemos visto que se aumentó aún más la votación y el apoyo a este candidato y a esta agenda de izquierda. Entonces, bueno, gracias. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Yo lo que tengo por decir ahí es que ya en el 2022 y no recuerdo si en el 2018, pero en el 2022 con seguridad esos municipios ya eran pro Petro. Y bueno, ahí también hay una cantidad de continuidades realmente. Cuando uno ve, de nuevo, vuelvan a ver el estudio de Michael Weintraub, es muy bueno, él muestra realmente que el voto cambia muy poco. Lo que dijo Isabel hace un momento, pero él lo muestra en una gráfica, los municipios que votaron de tal manera en el 2022 vuelven y votan prácticamente igual en el 2026, con muy ligeras variaciones. Ahora sí, Mambre. Adelante. ¿Puedo hablar? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no. Entonces, solamente quiero decir algo que me está rondando la cabeza y es que tenemos una mapa bueno, no solamente el mapa, sino unos datos de votos que son muy pegados y que son media Colombia y otra media Colombia. Entonces, yo lo que quiero decir es que me interesa mucho que reflexionemos porque es muy fácil decir, por ejemplo, Arlene Ticker esta mañana dijo que los que perdían eran los que defendían los derechos humanos. Me parece o sea, en cada parte de Colombia hay de todo. O sea, durante
un siglo, Olga lo puede ratificar, tuvimos laureanistas, lopistas, turballistas, anapistas, uribistas, todo lo que quieran, y había de todo en todas partes, o sea, había ricos y pobres, había blancos y negros, puede que haya representaciones en un momento, más de unos, más de los otros, pero tuvimos liberales y conservadores que eran ricos, negros, pobres, de clase baja, de clase alta, estudiados, no estudiados. Entonces yo pienso que pensar que tratar de identificar a la Colombia que votó por Petro de derecha, de izquierda y a la otra de derecha, y que los unos son comunistas y que los otros son fascistas, yo pienso que en las dos partes estamos todos los colombianos, los que montamos en bus, los que compramos pizza, los que mandamos flores, los que hacen cola, los que pagan impuestos. Y entonces, realmente yo pienso que hay una Colombia que perdió y una Colombia que ganó, pero son llenas de colombianos, normalmente colombianos, ciudadanos común y corriente, y que no nos pueden encasillar en una cosa o en la otra. ¿Y sabe qué quiere decir algo o no? No, solamente de lo que dijo Adriana, que me parece interesante, que en verdad la comprensión de los procesos que ocurren y que están debajo de la votación, pues hay mucho que tenemos todavía que acabar de llenar, digamos. Es claro que no es tan simple como, digamos, todo el norte de Santander es de derecha, o toda la zona del Catatumbo es de izquierda. Hay muchos detalles y que también muestran la complejidad de los procesos pues de conflicto, pero que ya ni siquiera sé si llamarlos conflicto, ¿no? O sea, de la presencia de grupos armados también representa una realidad muy compleja que probablemente se nos pasen muchas cosas vistas desde acá. Sí, es posible. Además, bueno, y con respecto a lo que dijo Mamre, sí, sí, somos colombianos, pero nos identificamos más con determinados proyectos. En un momento dado, de forma un poco provocadora, yo dije, bueno, bueno, no sé, me parece que hay mucha gente que tiene un voto vergonzante por Abelardo. Es interesante, pues, como aquí un poco en Francia también hay gente que vota por el extrema derecha y no lo dice porque les da vergüenza. Pero es divertido. Pero un segundo termino la idea. Llegaron varias personas a decir, pero ¿por qué me trata así? Yo dije, no, yo solo estoy diciendo que hay un grupo, pues que hay gente pero es bueno, al contrario, considero que es bueno saber por qué, por ejemplo, quienes se dicen liberales y ven, por ejemplo, lo que el tratamiento que este señor le estaba dando a Beto Corral, es decir, publica unos trinos diciendo que la ley, bueno, unos trinos invitando prácticamente a Marco Rubio y al Departamento de Estado a molestar a sus rivales en Estados Unidos. Luego le montan una perseguidora con la FORI, con unas técnicas muy de suplantación de un noticiero contra Coronel. En fin, todo esto como que muy en esa campaña en donde supuestamente pues van a defender las libertades y la Constitución y luego el nombre, yo decía, pero, o sea, no sé, también hay como una contradicción allí y habría por lo menos que criticar, o sea, yo critico cosas de Cepeda, yo critico cosas de Petro, pero aquí hay como que una gente muy liberal defendiendo la Constitución, pero que es incapaz de criticar cosas feas, incluso nauseabundas, de Abelardo. Entonces creo que, es decir, todos somos colombianos, pero también todos tenemos que tener la entereza de decir lo feo que vemos. Y es más por ahí. Precisamente, o sea, precisamente hubo los del voto en blanco, muchas personas que estaban completamente rechazando uno y otro candidato, o sea, que de entrada no están aceptando ni lo de Abelardo ni lo de Cepeda y que tienen críticas. Yo tengo muchas personas muy cercanas, entonces, de todos los lados, y todo el mundo nos culpa y que por ustedes perdió Cepeda o por ustedes tal cosa. O que es como un camuflaje que uno se escuda para que si uno
tiene alguna crítica al gobierno de Petro es porque es una derecha vergonzante, exactamente. Ah, no. Y Yo realmente derecho vergonzante no lo uso para el voto en blanco, solamente para quienes no eran capaces de emitir ninguna crítica no, a Belardo, yo estoy siendo que eran hablando, defensores del liberalismo y de la Constitución. Pero no, yo no ataco en absoluto a quienes votaron en blanco, me parece un voto absolutamente no. respetable. Y veo, por ejemplo, personas que no sé, que votaron por ejemplo, por Claudia y que en último momento, por ejemplo, vieron que Claudia se fue para donde Cepeda y pudieron haber votado por Cepeda, pero también pudieron haber votado en blanco, pero no tienen que ser ni de izquierda, ni tienen que ser tampoco de derecha los que votaron por Paloma, que de pronto no querían votar por Abelardo. En fin, o sea, el país es mucho más complejo que partirlo en dos, y lo que yo reclamo y digo es que dentro de cada mitad de los que perdieron y los que ganaron hay montones de personas que tienen o más afinidad a un proyecto de vida, o que tienen privilegios, o que tienen, pero pensar que los de un lado son los de Cepeda o los de Petro o los del pacto histórico o los progresistas y los otros son otra cosa, no, o sea, yo pienso que hay gente, yo conozco campesinos, indígenas, gays, jóvenes que votaron de un estilo y de otro. Entonces, yo lo que pienso es que esa división que trataron de mostrarnos durante todo el gobierno de Petro, que eran los blancos, los ricos y los nadie, los blancos, los ricos y las élites frente a los nadie, los pobres y los mestizos, eso no es así. Así no, eso ya fue un poco esquemático, llamémoslo así, pero igual hubo medidas y hay gobiernos que trabajan más por determinados sectores de la sociedad y otros por otros. Eso es evidente, eso No, no se puede negar. obviamente, claro que sí. Eso es. Y bueno, y entre otras que a la gente, el otro día que Petro estaba compartiendo cómo le ha ido debiendo a los ricos en su gobierno, que es también un poco paradójico, pues Y la otra cosa es que las izquierdas que pudieron por fin participar van a salir una parte, no digo que todos, pero hay una gente que ingresó a las élites, que vive en un mundo de fantasía, que están haciendo unos gastos, o sea, que son nuevos ricos, que tienen una estética también de nuevos ricos. Entonces, tenemos esa idea del progre, Ruanetas, de Inti Illimani, no, o sea, ya cambiaron completamente los esquemas y ya tuvieron acceso al poder y van a salir enriquecidos también. Bueno, sí, eso de que salgan enriquecidos no es bueno. Realmente debería haber yo hice, es una de las preguntas, yo lamenté que no hubiera debate y en algún momento alguien dijo, bueno, si hay debate, ¿qué quieren preguntar? Y yo dije, mire, una de las cosas que ustedes tienen que preguntar es cuál es su patrimonio, porque los presidentes, y eso lo deberíamos preguntar a este señor Abelardo, que entre otras tiene por ahí unos apartamentos en Miami comprados, en fin, según lo que ha publicado Cuestión Pública, con dinero del pueblo venezolano que se robó Alex Saab, en fin, testaferrato. Sí, eso es muy grave y hay que entender, hay que saber cuál es su patrimonio y cuando salga debe tener el mismo. O sea, el mismo con su salario y esto, pero el poder no es para enriquecerse. Eso tiene que ser muy claro. Bueno, pero le damos una pregunta más y yo creo que ya vamos cerrando esta, alguien, Fernando Ruiz. Muchas gracias, Mario. Dice Fernando Ruiz, la campaña parece hecha entre ellos, con las ideas de ellos mismos, sin contratar a personas expertas en estos temas. Isabel, ¿algún comentario? Puede ser, pero yo creo que ya hoy en este momento no sé realmente qué tan relevante fue la campaña en términos publicitarios. Yo creo que de pronto pesaron nuevamente cosas más estructurales. Yo ahí sí tengo una posición que la vengo también defendiendo a contracorriente completa de Colombia, que es que no debería haber publicidad en las campañas electorales, como sucede en otros países. Y lo he publicado columna y lo he vuelto a mencionar en otras columnas. Las elecciones son demasiado importantes. No es para que gane, para que el que tenga más plata y más capacidad de comprar buen publicista las gane. No. Las elecciones deben ser para que quienes tengan representación puedan aspirar y quienes tengan formación puedan aspirar a ese cargo. No es un premio para el más rico. No debería ser así.
Entonces yo con eso, Sí, eso es completa contradicción con un lo que dice. punto, sí, es cierto. Y yo creo que lo último que se hizo, o sea, la campaña de las últimas semanas que fue como mucho más espontánea de la gente, pero realmente sí fue más bonita que toda la campaña, pues así ultra dirigida de, de Abelardo de las Priella, que también me parece que era como muchas veces una campaña muy vacía. En su, No, muy, vacía, y es que la muy vacía. publicidad es Costosa y dinero gastado, raudales, dinero gastado en publicidad que generalmente es una publicidad para atacar al otro. Es muy cochino realmente. Y te invito de nuevo a leer esa columna que se llama, ¿cómo es que se llama? Elecciones sí, pero sin publicidad, creo que se llama, algo así. Ah, donde pues explico cómo puede ser una campaña, o sea, por ejemplo en Francia, la campaña es sin publicidad. Eso no quiere decir que uno no se entere de qué piensan los candidatos, al contrario, se entera mejor porque tiene que recibir, o sea, la gente recibe en su correo, en su casa, los declaraciones de cada candidato, tanto para lo de alcaldía como para presidente, para el Congreso, donde uno ve, y es por lista, es un voto por lista, si es Congreso, si es corporación, alcaldía y consejo, y si es para presidente es un poco, es diferente y es solo para pues para uno, para un cargo, pero uno recibe en su casa la publicidad y hay espacios muy regulados en los medios para ver lo que ellos están planteando y también obviamente hay espacio para debates, que eso fue muy malo, que en Colombia no haya habido debates, es decir, nos metieron publicidad por todo lado, publicidad architeledirigida, microsegmentada, y como si fuera un producto publicitario, señora Abelardo. No, es que no estamos eligiendo un producto publicitario, estamos eligiendo a alguien que va a dirigir el Estado. No debería ser así. Bueno, diciendo eso, creo que vamos a, una última intervención, pero le pediría a Tomo, por favor, realmente muy corta la intervención, porque ya es tarde y realmente hay que ir apagando. Entonces, le doy la palabra y ya es la última persona. Tomo. ¿Aló? Sí. Hola, buenas noches. Tardes, no sé. No, solo quería confirmar lo que ustedes estaban hablando en relación al voto. Mirando aquí los datos, básicamente el voto en blanco, perdón. Mirando los datos, son 427.000 votos en blanco que hubieran podido cambiar para un lado o afianzar el otro, como quieran llamarlo. Yo pienso que esos votos en blanco fue más bien dado por aquella población que en el año 2022 votamos por el lado petrista. Y éramos probablemente ese millón de votos que se contaron de más con el que ganó Petro, era precisamente estos que ahora han sido clasificados como voto en blanco. Hasta hace unas semanas tengo entendido que Cepeda estaba un poco atrasado y estaba tratando en su campaña de recuperar gente que todavía estaba indecisa, y gente que iba a votar en blanco. De hecho, le fue como bien, pero no alcanzó y por muchas razones. Pero eso sí, pienso que esto ha sido un factor muy clave porque hay demasiada frustración en la gente que votó en blanco y con el gobierno de Petro. Además porque se prometió, básicamente hasta donde recuerdo, dos cosas muy importantes. Uno, que iba a acabar con la corrupción y terminó siendo más de los mismos. La corrupción del gobierno de Petro dejó mucho que desear y básicamente es una promesa que incumplida. La otra, la paz y por la vida. De hecho, durante todo el gobierno de Petro, si ustedes miran las estadísticas, cada tercer día, una persona líder social es sacrificada en Colombia. Eso pasó durante todo este gobierno y no hizo nada. Ese tipo no hizo nada. Entonces, básicamente, es una frustración. Es dos cosas que promete y la paz totalmente destruida. O sea, básicamente, eso para no hablar de otras cosas, como la salud, etcétera, que lo hubiera podido arreglar.
Entonces, pues ahí está el pago, ahí está. Ahora, desde mi punto de vista, yo no voté porque no creía ni en ninguno ni en el otro. Es que aquí había una cosa y es cuál era el menos malo, cuál es el menos peor, porque es que ninguno de los dos, entre otras cosas, ni Cepeda ni el otro. Pero más que eso es porque yo veo que no hay garantías en Colombia para una votación y un sistema de votación confiable. Y lo voy a decir porque en estos momentos, en el día de hoy, creo que Petro publicó algo que pasó en la registraduría y que básicamente tiene que ver con la parte electrónica y que han violado las llaves de seguridad por las cuales parece ser que hubo hackeo en muchas mesas. Entonces, eso cambia el aspecto y yo lo sospechaba. ¿Por qué lo sospeché? Sencillamente porque hace 4 años, precisamente el día sábado, un día antes, eso creo que era 18 de junio del 2022, era horas de la madrugada y yo por alguna razón no había podido dormir, era esperando no sé qué. Cualquiera que sea la razón, entré a CNN en español y me doy cuenta que en CNN dice usted puede aquí en vivo mirar en real time, en vivo, los resultados de las elecciones del domingo en Colombia. Ah, bueno, estaba mirando eso cuando de pronto aparecieron unas imágenes ahí, precisamente en ese mismo sitio donde comenzaban a dar a votar número de mesas que han votado por departamento, quién iba ganando. Es como si estuvieran corriendo un software ahí y eso quedó en la CNN. Después me enteré que es que sí, la CNN tiene conexión directa con la registraduría en Bogotá y ellos transmiten eso en vivo y en directo. Entonces yo llego y miro el chat que hay ahí, que aparecía en ese entonces, y miro que había una persona colombiana, una mujer en Australia, colombiana, y escribe, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué están saliendo estos datos? Y se pone uno a mirar, yo empecé a filmar y a sacar screenshots, ¿cómo se llama eso? Bueno, pantallazos, y me grabé casi todo lo que iba dando, eso duró como 1 hora. Vale, Eran como las 2:30 de la perdón, mañana. perdón. Listo, entendimos el punto, pero creo que ya realmente sí toca cerrar. Habíamos dicho que era la última intervención y que fuera corta. Vamos a sencillamente sobre estos asuntos de lo que anda diciendo Petro. Petro en realidad lleva mucho tiempo, no solo desde este gobierno, desde antes, acusando fraude regularmente. Pues cuando a veces es frente a él, pero también en otro momento era cuando Duque subió, él sostenía que lo de este señor, ¿cómo se llama? Ñeñe Hernández, que hemos dicho que Duque había llegado gracias a ese fraude y que era la única razón por la que estaba ahí. Cosa que no se sostenía, es decir, probablemente hubo compra de votos, lo que ustedes quieran, pero no se sostiene estadísticamente que eso era lo que le hubiera dado la presidencia. Digamos que a Petro siempre le ha gustado cuando está perdiendo acusar fraude o acusar que un golpe de Estado o cosas así. Eso no es muy nuevo en él. Ahora, lo que usted comenta de CNN y tal, realmente, personalmente es la primera vez que yo oigo algo así, pero pues supongo que usted le tuvo que haber llevado toda esta información a peritos, porque pues la registraduría en Colombia hace cosas mal. Por ejemplo, no ha puesto los resultados de las elecciones de pasadas históricas, pero hace cosas bien y las hace bastante bien, como es justamente el cubrimiento y el escrutinio, el conteo de los votos. Lo hace bastante bien. Sería bueno que usted fuera jurado en algún momento, porque es muy interesante ser jurado. Quizás algunos de los que están aquí han sido jurados y ven cómo se hace ese trabajo. Muchos, o sea, esos son los reales guardianes de la democracia, los jurados, los testigos. Y a mí me parece que está mal que Petro ande metiendo cada vez que algo no le gusta, infoxicación, llamo eso yo, es decir, información que no es real, pero que queda en el aire y la gente se pega de ahí para que quede una idea pues de que hay algo fraudulento. No es lo mismo que está haciendo Cepeda. Cepeda está pidiendo que el escrutinio se lleve a cabo para validar, digamos. Es casi que una formalidad, porque hubo un 1% de diferencia entre los dos, pero no es lo mismo que hace Petro, que es realmente acusar fraude desde antes de que, o sea, lleva mucho tiempo después de la primera vuelta, antes de la segunda,
permanentemente con estas dinámicas. Y a mí me parece que eso es en realidad es un trazo de su personalidad autoritaria y me parece bastante poco responsable. Y ya en el fondo nadie le está parando muchas bolas a estas cosas que hace Petro. Sobre los líderes sociales usted tiene razón. Y a mí me ha parecido muy malo que Petro, que anda pegado al Twitter, él ha habido por lo menos cada día a decir algo cada 3 días por estos líderes sociales asesinados. No lo hizo. Él está hablando de otras cosas, entre otras de fraude. Pero siendo que hizo campaña hace 4 años, hace 4 años y medio, 5 años, estaba Petro pegado todos los días diciendo nos están matando, y ese era el hashtag, y todos los petristas decían los líderes sociales, y hoy los líderes sociales no le importan a nadie. Esa es la verdad. Eso es lamentable. Bueno, pero ya siendo estas horas, creo que ya llevamos un buen tiempo, vamos a cerrar. Isabel, pues no, desgraciadamente no alcanzamos a darle la palabra a más personas, pero los invitamos a que dejen los comentarios y seguimos la conversación por escrito. Isabel, no sé si hay algo más que debamos decir. No, yo creo que pues muchas gracias a todos y pues seguramente seguiremos conversando porque ahorita nuevamente no creo que sepamos qué viene, ¿no? Creo que hay una gran incertidumbre aún. Pero bueno, estaremos acá mirando también cómo se puede trabajar para reconstruir o construir una izquierda diferente, o contribuir a eso. Pero bueno, pero claro aquí. que sí, ese es un propósito muy grande que hay que tener y no tener en mira, y es que realmente la izquierda, tenemos que reconstruir una izquierda plural, pues por lo menos yo me posiciono allí, y Isabel también, y también le dedicaremos algunos programas a esto, a tratar de ver cómo, por dónde seguir, porque sí, creemos pues que le hace falta a Colombia tener una mejor izquierda, también una mejor derecha. Los que son de derecha, pues chévere que reconstruyan una derecha, pues que tenga mejores prioridades, más claras las cosas. También, corrupción también hay en la derecha, por Dios, un montón. Entonces, es bueno que participemos desde nuestro campo y procuremos, ayudemos a que Colombia pues sea mejor. Muchísimas gracias de nuevo a quienes estuvieron aquí escuchando, atendiendo, haciendo preguntas, y ya seguiremos en contacto.